voy a exponer trata sobre el procedimiento que se sigue para que se dé en realidad la conclusión anticipada. En esta oportunidad no voy a utilizar diapositivas, sino que simplemente va a ser una especie de exposición libre, ¿no? Hay que tener en cuenta, como se mencionó, tal vez se hizo referencia en la exposición pasada de mi compañera, es que la conclusión anticipada importa o requiere necesariamente para que opere la aceptación de la responsabilidad por parte del imputado respecto a qué? Respecto al hecho punible del proceso penal, ¿no? Y la posibilidad tal vez de una negociación acerca de las circunstancias o determinados aspectos específicos del hecho punible, así como puede ser también de la pena o tal vez una reparación civil y algunas circunstancias accesorias. Es así como se regula en nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 372, el procedimiento básicamente que se da para que se dé a la conclusión anticipada. Ahora nosotros sabemos con la exposición pasada que la conclusión anticipada se da en la etapa de juzgamiento, es decir, en una audiencia, y específicamente en la audiencia de juicio oral, ¿no? Una audiencia pública. Entonces, este artículo 372 del Código Procesal Penal es el que nos va a dar la procedencia, el momento en el que es procedente y el momento en el que se da la conclusión anticipada. El momento en que procede la conclusión anticipada está claramente estipulado en nuestra ley procesal penal, en nuestro código penal, y es el momento exacto en el que empieza esta audiencia. Y es específicamente en el emplazamiento al imputado y además a su defensa, claro, de cara a la posible conformidad que se pueda dar respecto al hecho punible que sea objeto del proceso penal. Entonces, constituye un paso necesario e indispensable del periodo inicial del procedimiento de juicio oral. Es decir, al momento que vamos a iniciar una audiencia de juicio oral, se va a solicitar o se va a emplazar al imputado y se le va a preguntar a este y a su defensa si es que aceptan los hechos. Dicen sí, se da, estamos dando pie ya a una conclusión anticipada. Si dice no, el juicio oral, en la etapa de la audiencia de juicio oral, continúa con el debate probatorio, los alegatos y lo que sigue, ¿no? La definición que tenemos comúnmente sobre la conclusión anticipada determina si se pone, si este instituto procesal determina si es que se pone fin al acto oral con la inmediata expedición de una sentencia conformada, es decir, la expedición de una sentencia en la misma audiencia o si no 48 horas después. Necesariamente 48 horas después no se puede dar en un periodo más extenso, si no operaría la nulidad, pero de tal manera que nosotros podamos evitar la etapa o el periodo probatorio y dentro del periodo decisorio, ¿no? Entonces, es así que en atención a las notas esenciales o a los aspectos esenciales que podamos entender del Instituto de la Conclusión Anticipada como acto procesal, es el carácter formal que ésta tiene y que debe cumplir ciertas solemnidades que se requieren para la ley, ¿no? Si es que nosotros estamos diciendo que la conclusión anticipada evita o persigue evitar, ¿no? el procedimiento probatorio que se da en un determinado juicio, en una determinada audiencia, en aras pues de la inmediata finalización de la causa, es obvio que una vez que se emplaza al imputado y su defensa para que se pronuncien acerca de los cargos que son objeto de acusación y ambos se expresan negativamente al respecto, entonces ya no es posible que se pueda retractar y que se puedan retrotraer los actos, pues se da ya de un inicio formal ya al periodo probatorio, que es justamente lo que se busca evitar con la conclusión anticipada. Entonces, si por ejemplo yo estoy en una audiencia de juicio oral, obviamente, y se me emplaza a mí
Y si se me pregunta si es que reconozco los hechos que son objeto de imputación hacia mi persona y yo y mi defensa decimos no, entonces ya no hay marcha atrás. Sigue el debate probatorio y ya no tengo oportunidad para la conclusión anticipada, es decir, para aceptar los hechos, porque obviamente ya los negué. Dicho en otras palabras, ante una conformidad en virtud a los intereses que se puedan dar en un conflicto de un caso penal, la posición que debe asumir básicamente el tribunal, el juzgado o el juzgador como destinatario de esta institución no puede ser tampoco pasiva a efectos de una simple homologación. Es decir, hay que entender que existe cierto margen de valoración para que el juez ejerza soberanamente, en aras, obviamente, de la responsabilidad de administrar justicia. Entonces, si entendemos o si bien está obligado este juzgador o el tribunal a respetar, obviamente, la descripción del hecho glosado en la acusación que es alcanzada por fiscalía o por el representante del Ministerio Público, también se entiende que por razones de legalidad o de justicia se sostiene, se puede y además se debe realizar un control respecto a la tipicidad de los hechos. Respecto a la tipicidad de los hechos del título de imputación que se alcanza al juzgado. Entonces, también se debe realizar o se puede también realizar una calificación respecto a la pena solicitada y también aceptada, obviamente, porque estamos en un proceso de conclusión anticipada. Por lo que la vinculación en esos casos se relativiza en atención a los principios tanto de legalidad y también de justicia, puede ser. Entonces, el juzgador está habilitado en esta oportunidad para analizar la calificación aceptada y la pena propuesta e incluso la convenida por el acusado y también por su defensa. Estamos hablando entonces acá de una capacidad innovadora que se tiene frente a la conformidad procesal, o también llamada conclusión anticipada. Entonces, nosotros tenemos que hasta este momento el procedimiento es el siguiente, ¿no? Se emplaza al imputado y a su defensa a aceptar los hechos o no. Si es que se acepta, se dice sí, acepto los hechos, se da paso a la conclusión anticipada para que se pueda dar una sentencia, se puede ir una sentencia en la audiencia, en la misma audiencia, o 48 horas después necesariamente 48 horas. Pero en ese lapso, en ese periodo, el juzgador tiene la potestad de poder calificar la responsabilidad penal o calificar la tipicidad de los hechos también. Entonces, no necesariamente por presentar una conformidad se va a tener esta que aceptar, porque en virtud de la potestad que tiene el juzgador o que tienen los tribunales o las salas, se pueden tomar diversos presupuestos o diversas agravantes, por ejemplo, que no se pueden dar o que no se pueden prever antes. Entonces, en virtud de estos supuestos y obviamente respetando los hechos, el juzgador o el tribunal también está autorizado para variar incluso la configuración jurídica de los hechos que son objetos de acusación. Y me explico. Está en la potestad o también está autorizado para modificar cualquier aspecto jurídico de los mismos, dentro de los límites, obviamente, del principio acusatorio y del respeto al principio de contradicción. Por tanto, el juzgador o la sala que esté viendo el caso de un hecho con apariencia criminal, ¿no? En ese caso puede concluir que el hecho conformado, por ejemplo, es atípico, o que siempre, según los hechos, obviamente, siempre según los hechos que se dicte por fiscalía y aceptados por el acusado de su defensa técnica, pueden concurrir incluso una circunstancia de exención, o también una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, y en consecuencia se puede dictar la sentencia que corresponda, sea esta condenatoria,
si es que se da la llamada conformidad procesal, pero también se puede dar una sentencia absolutoria. Entonces, puede variar. No necesariamente se va a dar igual. Entonces, el ejercicio de esta facultad que se tiene en cuanto al juzgador, esta facultad de control y la posibilidad de dictar una sentencia absolutoria, por ejemplo, por un caso de atipicidad o, en su caso, una sentencia condenatoria pues, que modifique la tipificación del hecho, como puede ser el grado del delito, ¿no? O puede ser el título de participación o tal vez alguna concurrencia de circunstancias eximentes, es, todo es obvio, o como es obvio, es siempre en el respeto de los principios del derecho procesal penal, como por ejemplo el principio de contradicción, ¿no? Obviamente, esto está condicionado a que se escuche previamente a las partes procesales. Puede haber ese momento, no necesariamente, pero puede haber ese momento, para cuyo efecto el tribunal o la sala puede promover un debate en ámbitos, ¿no? Tal vez incorporando algunos pasos necesarios en la propia audiencia, ¿no? Para decidir lo que se corresponda. Pero obviamente siempre en consonancia a lo que se ha aceptado, es decir, a los hechos conformados en la audiencia de juicio oral. Entonces, la posibilidad de introducir jurídicamente determinadas circunstancias que no están incorporadas en la acusación y el posterior acto de dictar una sentencia conformada siempre es compatible con el control que puede realizar un juez, un juzgador o una sala respecto del que solo se exige en la audiencia a las partes, ¿no? Pero si se advierten otros errores, como por ejemplo la omisión de considerar una circunstancia agravante o la posibilidad de un tipo legal distinto que sea aún más grave y que requiera indagación o que requiera un debate probatorio y discusión en sede de alegatos, entonces solo corresponderá denegar la conformidad, es decir, denegar lo que se ha aceptado y ordenar que se prosiga el juicio oral con un pleno debate probatorio. Ahora, en cuanto a la pena que se pueda dar, el, el, el juzgador, el tribunal o la sala, como se le quiera llamar, tiene una amplia libertad dentro de un marco, del marco jurídico, el tipo legal en cuestión, es decir, la pena, para que se pueda dosificar conforme a las reglas de nuestro Código Penal, ¿no? Cuyo único límite, aparte de no introducir hechos que de repente no están incluidos en primer término, ¿no? En la acusación ni aceptados por el imputado y su defensa, es no imponer una pena superior a lo que pide Fiscalía, ¿no? Entonces, en ese sentido, más allá del respeto a la exigencia de promover la intervención de las partes solo cuando se presenten las circunstancias, únicamente cuando se presentan las circunstancias, vinculadas obviamente a la aplicación de ciertos artículos del Código Penal, como el 14, el 16, el 22, el tribunal puede proceder motivadamente, obviamente, a graduar la proporcionalidad de la pena en atención, obviamente, a la gravedad o entidad o intensidad, perdón, del hecho, de las condiciones personales que se puedan dar en cuanto al imputado, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que nosotros conocemos como la conformidad parcial en los términos mencionados, resta pues, determinar que los efectos de la sentencia que pueda resultar conformada respecto de la expedida pues, en un juicio contradictorio que tiene lugar pues, inmediatamente después de culminar el trámite de conformidad, va a tener ciertos actos o ciertas circunstancias que es preciso analizar, pues la regla necesariamente es que no existe, digamos que una extensión subjetiva de la eficacia de la cosa juzgada penal, la cual solo y únicamente
afecta a la persona contra quien se dicta el fallo correspondiente. Con esto estoy diciendo que en el hecho o en la circunstancia en el que se tenga, por ejemplo, una pluralidad de imputados, por ejemplo, 5 imputados en un determinado proceso, y solo uno de ellos se acoge o da la conclusión anticipada, acepta los hechos, pero los demás no. Entonces, únicamente a él se le exime del debate probatorio y se le expide una sentencia solo para él en un máximo de 48 horas, tal vez después de la audiencia, pero no más. Entonces, solo a él. Entonces, estamos diciendo que no existe una extensión subjetiva de la eficacia de la cosa juzgada penal. ¿Por qué? Porque solo y únicamente se le está dando a quien se acogió a la conclusión anticipada y no a los demás. Entonces, por esta razón es que lo resuelto en la sentencia en una sentencia conformada no se extiende a un tercero, ni por ende la condena impuesta en la sentencia conformada va a comprometer a los acusados que tal vez puedan ser tildados como coparticipantes del mismo hecho, por ejemplo, o que condicionan a esa decisión anterior su libertad o incluso su defensa. Entonces, no estamos hablando de que por el simple hecho de que se dé una sentencia conformada a un solo imputado en una pluralidad de imputados, se va a dar a todos, no, solamente a él. Entonces, la falta de eficacia subjetiva, como lo estaba mencionando, de un fallo firme en materia penal, como lo es en una sentencia conformada, tiene incluso en aquellos supuestos en los que, por ejemplo, sea factible de hablar de relaciones o de situaciones penales prejudiciales que se puedan dar en un determinado proceso penal, ¿no? Ahora, si es que las partes, por ejemplo, arriben a un acuerdo, ¿no? Respecto digamos que del presupuesto de la afirmación de la responsabilidad penal, ¿no? O de, por ejemplo, algunas precisiones de las consecuencias jurídico-penales, como puede ser la pena, corresponde al juez ¿qué? Corresponde al juez en ejercicio de su potestad jurisdiccional, obviamente, llevar a cabo actos pertinentes o controles pertinentes acerca de la legalidad del acuerdo y también de la razonabilidad de la pena, ¿no? Se puede dar. Entonces, en ese caso, en ese sentido, el control que va a realizar el juez o el juzgador en esos aspectos se va a dar básicamente en 3. Primero, se puede dar en el ámbito de la tipicidad o de la calificación jurídica penal, ¿no? Es decir, en los hechos, respecto a los hechos en relación a los hechos que son objeto de la causa. Y también se puede dar dentro del ámbito de la legalidad de la pena y, en su caso, a la correspondencia entre los parámetros que se puedan dar, como el mínimo y el máximo, que influyen obviamente en la sentencia, sea condenatoria, absolutoria o una sentencia conformada. Y también se puede realizar un control en cuanto a la exigencia de una suficiente actividad indiciaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que les estoy trasladando es que el procedimiento primero se desarrolla en lo que nosotros conocemos en la etapa de juzgamiento, específicamente en la etapa estelar, ¿no? Que es la audiencia de juicio oral. Se le emplaza al imputado y a su defensa, ¿no? Si se niega a la conformidad, entonces sigue el debate probatorio y sigue con total normalidad la audiencia de juicio oral. Si es que aceptan y dan una conformidad sobre los hechos, objeto de la causa penal, entonces se le exime de ese debate probatorio y se expide una sentencia en la misma audiencia o 48 horas después máximo, bajo pena de nulidad. Y en ese estadio, en ese periodo, el juez o el juzgador puede realizar ciertos controles o incluso variar la calificación típica o la calificación de la responsabilidad
penal, siempre que se den algunos determinados supuestos excepcionales, ¿no? No necesariamente, porque la regla es que se expide una sentencia solo y únicamente sobre los hechos que se aceptan en un máximo de 48 horas. Y hasta acá ha terminado mi participación, les agradezco bastante y les doy pase a mi siguiente compañera. Muchas gracias.